Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo. Me complace darles la más cordial bienvenida. El presidente Donald Trump ha comenzado a hacer con China en América Latina lo que el expresidente Joe Biden hizo con Rusia en Europa. Estados Unidos, como yo creo que todos sabemos, empujó a Rusia a la confrontación con Ucrania. Y luego entonces aprovechó el conflicto para expulsar a Rusia del resto de Europa por ser un estado agresor. Ahora Estados Unidos es un gran vendedor de gas y petróleo a Europa, para eso sirvió esa guerra. Logró frenar, como he dicho tantas veces, el avance de China en Europa. Recuerden ustedes que unos 10 países ya eran formalmente miembros del proyecto chino La Ruta y la Seda, o mejor dicho, la Ruta de la Seda, pero que también, o el nombre oficial es la Franja y la Ruta. Entre esos podemos mencionar Italia, República Checa, Portugal, Austria, Serbia, Países Bajos, es decir, en total unos 10 países, y otros, como es el caso de Alemania, como es el caso de Francia, llegaron a establecer nexos importantes con China. El caso de Alemania se convirtió en una especie de centro de distribución de las mercancías chinas hacia el resto de Europa. Y China participa con un 20% en la terminal del puerto de Hamburgo, que es el puerto más importante de Alemania. Y en poco tiempo toda Europa se convirtió en el principal, en un socio importante comercial de China, y Europa pasó a tener a China como su principal socio comercial. Y todo eso, bueno, pues preocupaba a Estados Unidos. Por una parte, dependía de las materias primas de Rusia, y por la otra, de los intercambios comerciales con China. La guerra en Ucrania sirvió para cambiar esa realidad. Incluso hubo retroceso para China, como la renuncia, la salida de Italia de ese importante acuerdo mediante el cual, de ese proyecto mediante el cual China pues se ha propuesto conectar su economía con el resto del mundo. Perdón, y hoy, bueno, pues toda Europa milita en la política de contención de China diseñada por Estados Unidos. Eso gracias a la guerra en Ucrania. Rusia era en el fondo el garante de la competitividad y de la independencia de Europa. Solo que los europeos nunca lo vieron así. ¿Por qué era el garante de la competitividad? Bueno, porque el gas ruso barato y el petróleo ayudaban a tener costos bajitos. Pero además de eso, le daba independencia en el sentido de que tenían como proveedor de esas materias primas a un país que nunca le planteó ningún tipo de condiciones. Todavía hoy, 3 años después, prácticamente 3 años después de iniciada la guerra, Rusia mantiene su, su servicio de suministro de gas a Europa. Todavía Rusia suple cerca del 14% de la demanda de Europa. Pero Europa compra al mismo tiempo el gas y el petróleo caro de Estados Unidos. Y eso, pues lógicamente, le resta competitividad. Se decía que Rusia utilizaba el gas como un arma política. Y eso el tiempo ha demostrado que no es así. Quien hoy está utilizando esa mayor dependencia que tiene Europa de Estados Unidos
es el propio Estados Unidos. Y es Estados Unidos el que hoy está utilizando los aranceles como un arma política para arrancarle más concesiones a Europa. Porque ahora Donald Trump pretende que Europa invierta el 5% de su PIB en seguridad. Y eso, pues lógicamente, es para beneficio de Estados Unidos, que es el gran fabricante de armas. Pero encima de esto, Estados Unidos, después que mejoró su relación con Europa, que logró que Europa se postrara a sus pies, entonces estableció una serie de incentivos a favor de el establecimiento en Estados Unidos de empresas extranjeras. Incentivos, facilidades, y eso pues puso en marcha un proceso de desindustrialización en Europa. Lo que no hizo Rusia con Europa lo está haciendo ese gran aliado que es Estados Unidos, que encima de todo esto también tiene un montón de bases militares en toda esa zona. La OTAN es realmente Estados Unidos. Y eso pues naturalmente redunda en perjuicio de la independencia de los países europeos. Donald Trump quiere reducir, por la vía que sea, el déficit que tiene en los intercambios con Europa. Y lo está intentando justamente con el arancel como un arma política. Yo creo que está muy claro muy clara la intención de Donald Trump con respecto a América Latina. Miren, por ejemplo, cuál es el resultado de todas esas cosas que se han dicho sobre Panamá y el supuesto control chino del canal. Una visita de Marco Rubio produjo como resultado que ya Panamá se va a salir de la ruta de la seda. Recuerden ustedes que hace unos años, no conjuntamente, sino al mismo tiempo que República Dominicana y El Salvador, Panamá cortó las relaciones con Taiwán y las estableció con la República Popular de China, pero dio un paso más hacia adelante y se convirtió en parte de ese proyecto chino, la ruta y la seda. Y hoy China tiene 2 puertos en el canal de Panamá, uno de cada lado. A Estados Unidos le molesta eso. Y ya en Panamá, un grupo de abogados presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso para que se anule la concesión para la operación por parte de China de esos 2 puertos. Entonces, la espada de los aranceles seguirá ahí, apuntando directamente a la garganta de Panamá, con el objetivo que ya mencioné. Entonces, ya sabemos cuál fue el desenlace de la imposición de aranceles a México y Canadá. Yo creo que se pudo comprobar cuán vulnerables son estos 2 países a esas amenazas, que, bueno, pues se dieron ante las presiones de Donald Trump y decidieron colaborar para contener el tráfico de drogas y el flujo de migrantes. Yo creo que eso se podía lograr perfectamente por la vía de la colaboración, pero Donald Trump prefirió hacerlo por la vía de las amenazas. Consiguió su objetivo. Se suspendió la imposición de aranceles, pero esa espada todavía está ahí, apuntando a las gargantas de los 2 países. Y lo que se acordó no es todo lo que pretende Donald Trump. Porque recuerden ustedes, en el caso de México, por ejemplo, Donald Trump expresó su preocupación por el hecho de que China trata de penetrar, de llegar
a México con el objetivo de que sus mercancías puedan ingresar a Estados Unidos sin el pago de aranceles. Entonces yo creo que a Donald Trump en realidad no les interesan los aranceles como tales, sino su uso como un mecanismo de presión para conseguir concesiones de otro tipo. En el caso de México y Canadá se crearon sendas comisiones para discutir lo que tiene que ver con seguridad y lo que tiene que ver con asuntos migratorios. Controles fronterizos, pero ese es un mecanismo que va a servir para plantear otras cosas que son de interés para Donald Trump. Y ese que mencioné, de limitar la penetración de China a esos mercados, es una de las metas importantes. Entonces, yo creo, además de eso, que es bueno recordar que el tema de la reducción del déficit no es muy fácil usted lograrlo por la vía de la imposición de aranceles, porque eso tiene un costo. Los aranceles tienen un costo para todos, y eso está muy bien calculado. Por eso es que yo digo que a Trump no le interesa, no le interesan los aranceles como tales, sino el arma que eso significa. Porque ya está calculado, pierden todos. Lo que pasa es que Estados Unidos pierde menos y tiene mayor capacidad de resistencia. Pero se habla de que el comercio, si se pusiera en práctica eso que Trump anunció unilateralmente, eso significaría para Estados Unidos una pérdida importante. Pero para México significa casi la ruina, porque México tiene una producción que no puede reorientar hacia otros mercados, porque está concebida para llegar exclusivamente al mercado estadounidense. Y eso equivaldría a pérdidas significativas y pues a una crisis en un tiempo realmente récord, la devaluación de su moneda, y es realmente todo un problema. Por eso es que México se manejó con prudencia frente a las exigencias de Donald Trump. En el caso de China, le impusieron un arancel del 10%, menor que lo que Trump había anunciado. Él llegó a hablar de un 100%, después habló de un 60%. China tiene mayor capacidad de resistencia, tiene cómo responder, de hecho ha respondido. Donald Trump llegó a decir que está pendiente una conversación con Xi Jinping, se va a discutir el tema. No sabemos finalmente qué se acordará ahí. En el momento en que grabo este comentario, eso no se ha producido todavía, pero China ya anunció aranceles por el 15%. Tiene capacidad de respuesta y sí puede, a diferencia de México, reorientar su producción hacia otro mercado. Entonces, el déficit en la balanza comercial de Estados Unidos y China es importante, es considerable, afecta a Estados Unidos, y eso se ha mantenido a pesar de que ya Estados Unidos, pues en el primer gobierno de Donald Trump y después con Biden, le impuso sanciones, le impuso aranceles a China, y eso no ha cambiado de forma sustancial. Entonces Estados Unidos quiere conseguir por la vía de la fuerza lo que su economía no consigue en base a competitividad. Entonces, a mí me parece que Trump juega con el tema de los aranceles. Estados Unidos no podría, sin sufrir grandes daños, imponerle sanciones al mismo tiempo a México, a Canadá, a Europa y a China, porque estamos hablando de los grandes socios comerciales de Estados Unidos. Eso tendría un enorme costo para el país, para la economía mundial, implicaría un incremento en los precios internos de Estados Unidos, afectaría a todo el mundo. Pero
pues Donald Trump, recuerden ustedes que tiene la meta de lograr una reducción de las tasas de interés, que es importante para bajar, por ejemplo, el costo de financiamiento de una vivienda, algo que los estadounidenses aprecian mucho. Entre muchas cosas, entre muchas otras cosas, tiene esa repercusión. Y la tasa alta de interés tiene que ver con el comportamiento de la economía. Tiene que ver con el comportamiento de la economía. Entonces, en el caso de Europa ya dijimos que, bueno, pues Estados Unidos todavía tiene algunas pretensiones, vender más su gas y su petróleo y lograr que Europa gaste más en seguridad. Europa pasa por momentos realmente difíciles. Yo creo que si Trump le impone aranceles, rápidamente aumentaría las dificultades de Europa. Particularmente eso sería catastrófico para Alemania, que ya está en recesión. Me parece, lo he dicho en otras oportunidades, que la política de Trump es defectuosa. Primero por su narrativa, porque eso le resta calidad moral a Estados Unidos. Usted está utilizando en algunos casos argumentos que no se corresponden con la realidad, como eso de que China controla el canal de Panamá, que no es verdad, aunque tiene 2 puertos allí, y aunque Panamá se inscribió en la ruta de la seda, eso no se corresponde con la verdad, y eso la gente lo ve. Pero la gente también ve el uso sin ningún tipo de contemplaciones de medidas de presión contra países que son vulnerables. Y eso no ayuda, eso es una narrativa defectuosa. Pero al mismo tiempo siembra pánico en los mercados y creo que poner obstáculos a las inversiones de China es contradictorio con el objetivo de controlar la inflación, la migración, porque mientras más deprimida está la economía latinoamericana, más altos son los flujos de migrantes. Esa es una relación que está clara. Las inversiones chinas pudieran ayudar a América Latina a mejorar su situación, aliviar la realidad de sus habitantes y por tanto eso puede ayudar también a evitar que la gente migre. Y yo creo que ahí pues también hay una parte defectuosa de esa política. Bueno, por otra parte, Donald Trump está implementando actualmente su plan consistente en la depuración de ciertas agencias gubernamentales. Ya sabemos lo que se ha anunciado con respecto a la USAID, que no es realmente poca cosa. Nunca imaginamos que Estados Unidos hace algunos años podía llegar al punto de que el gobierno de uno de los grandes partidos califique a esa agencia que es el pilar del poder blando en el mundo de Estados Unidos, eso que le ayuda a conseguir, procurando apoyo, ganando, invirtiendo en grupos que ayudan con sus políticas, que inciden en la agenda de los distintos países, que un gobierno de uno de los 2 partidos grandes iba a calificar a la USAID como una organización criminal y una bola de gusanos, como lo hizo Elon Musk, que no es cualquiera, no es simplemente, bueno, ya eso no es tan simple, eso es mucho. El más rico del mundo es también un funcionario nombrado por Donald Trump precisamente para producir
la depuración de las agencias gubernamentales, reducir costos, aumentar eficiencia y sacar de ahí a la gente que tenga otra agenda distinta a la agenda del gobierno. Desmantelar lo que Donald Trump ha denominado como el Estado profundo, que es la burocracia permanente, esa que no se somete a ningún tipo de elección y que tiene una conexión muy estrecha con el poder económico de Estados Unidos. Sabemos lo que hace en el mundo la USAID. Hoy se están diciendo cosas desde el gobierno de Estados Unidos que son realmente horrorosas, como eso de que ha financiado grupos terroristas en Oriente Medio, que incluso ha financiado la producción de adormidera en Afganistán, que ha sido una fuente de financiamiento de los talibanes. Se dicen esas cosas desde el poder en Estados Unidos. Y un montón de cosas más, como lo que tiene que ver con la promoción de la agenda de inclusión, de la agenda LGTB, esas cosas que son públicas, que todo el mundo conoce, pero no conocíamos las cifras, y eso es lo que impresiona a mucha gente. Entonces, no está claro todavía el destino de la USAID, aunque se le ha incorporado, se le ha convertido en una dependencia del Departamento de Estado. La USAID se ha manejado siempre con mucha independencia. El director lo nombra el presidente. Se supone que el Congreso inspecciona fiscaliza su accionar, pero se maneja con mucha independencia porque la USAID trabaja de manera estrecha con otras agencias estadounidenses, particularmente con las agencias de inteligencia. Pero también la USAID hace un trabajo que es humanitario, un trabajo que es positivo, porque proporciona ayuda en materia de salud, alimentación para población vulnerable. Es una agencia que maneja un presupuesto muy voluminoso, más de 60.000 millones de dólares al año. Eso es realmente mucho dinero. Y también trabaja en colaboración con agencias, agencias de seguridad. El presupuesto de esas agencias también cuenta a la hora de hacer cálculos, pero ahí hay un trabajo mancomunado también con organizaciones no gubernamentales, como es el caso de esa fundación famosa de George Soros, que ha trabajado incluso en revoluciones de color y que financia organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, se hacen trabajos a través de las redes sociales con fines políticos y todas esas cosas que ya nosotros conocemos. Bueno, no sabemos cuál será el futuro de la USAID, pero porque hay ahí también un problema de tipo legal, porque es una agencia creada por ley, tiene un presupuesto. Disolverla, como originalmente se anunció, es un asunto desde el punto de vista jurídico complicado, y hasta ahora lo que se dice es que se reorientará su labor, eso es lo que ha dicho Marco Rubio, para poner su accionar a tono con la política de Donald Trump. Pero hay un proceso de purga grande y ya muchos trabajadores han recibido correos electrónicos solicitándole su renuncia, porque hay gente en la que el gobierno de Donald Trump no confía. En el gobierno, en la historia de Estados Unidos, hemos visto cosas que se hacen fuera del territorio de este país
pero que no ocurren, al menos con mucha frecuencia. Esa es la sensación que uno tiene dentro del territorio estadounidense. Esa es la realidad. Pero hay un precedente o varios precedentes que nos dicen a nosotros el tipo de uso que se le puede dar a un instrumento como este, a una agencia gubernamental, como es el caso, por ejemplo, del FBI. Recordemos a J. Edgar Hoover, que duró bastante tiempo como jefe, como director del FBI. Y dicen algunos investigadores que acumuló tanto poder como un presidente, que utilizó su acceso a la información para ejercer influencia en las decisiones y que incluso llegó a ejercer vigilancia de políticos y opositores dentro de Estados Unidos. Se dicen muchas cosas horrorosas que se habrían cometido desde esa agencia. Entonces, Trump sostiene que las agencias de inteligencia y de seguridad boicotearon su primer gobierno. Particularmente, dicen que ayudó a crear la narrativa de que Trump era una marioneta de Putin, de que lo tenía Rusia bajo chantaje. Entonces se inventaron el asunto de la injerencia rusa en la política de Estados Unidos a favor de Donald Trump. Y Donald Trump quiso tener un tipo de política con respecto a Rusia y no lo pudo lograr por esas condicionantes. Y entonces ahora Donald Trump está impulsando reformas de ciertas agencias gubernamentales, eso que él denomina como el Estado profundo. Y la USAID es parte de esa burocracia permanente al servicio de los grupos económicos poderosos de Estados Unidos. Trump quiere desmontar el Estado profundo, como él dijo, drenar el pantano para poder impulsar su agenda de gobierno. Y de paso, poner en jaque a sus oponentes. Trump ya comenzó la depuración del FBI, ya han destituido unos 4 o 5 subdirectores. Nominó para esa agencia a Kash Patel y para dirigir, coordinar la comunidad de inteligencia a Tulsi Gabbard. Esos nombramientos todavía están pendientes de ser aprobados en el Congreso, pero son personas de la confianza de Donald Trump que se han comprometido con una depuración amplia de esas agencias. Y ese es otro asunto que también está planteado. Se aproximan por ahí cambios radicales. Yo creo que lo que está en marcha actualmente en Estados Unidos es una verdadera perestroika. Y como es natural, es un camino que está lleno de riesgos, de muchos riesgos. Gracias por la amabilidad de la compañía.